bendiga, amados hermanos que hacen parte de la iglesia del Señor. Es para mí un placer compartir con ustedes este curso o este módulo que son las cartas paulinas. Llamamos cartas paulinas porque fueron unas cartas escritas por Pablo y que están incluidas en el Nuevo Testamento, entre las cuales está el libro de la carta a los Romanos, carta primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y se cree incluso que la carta de los Hebreos también fue escrita por este apóstol, el apóstol San Pablo, aunque no existe una evidencia del 100% por su contenido, por la forma en que está escrita, por la temática y la doctrina que allí está plasmada. Se cree que esta carta no pudo haber sido escrita por otro apóstol que no hubiese sido el apóstol San Pablo. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Uno lo encuentra en el libro de Hechos capítulo 8. Encontramos que Saulo perseguía a los cristianos de ese tiempo para matarlos, pero en el capítulo 9 del libro de Hechos encontramos de que Jesucristo se le apareció en el camino y él quedó ciego, y es cuando él tiene un encuentro glorioso, sobrenatural con el Señor, y desde ese momento él deja de ser un perseguidor de la iglesia y se convierte en uno de los mayores predicadores que ha tenido la historia del cristianismo. Pablo fundó muchas iglesias en lo que era el mundo conocido de Asia en ese entonces, iglesias en Roma, iglesias en Filipos, iglesias en Galacia, iglesias en Éfeso, iglesias en diferentes lugares, y a esas iglesias Pablo constantemente les enviaba cartas, y esas cartas tenían un alto contenido doctrinal importantísimo que era escrito por parte de este apóstol, y esas cartas, algunas de ellas son las que tenemos hoy en la Biblia, como es la carta de los Romanos, como es la carta de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Cada una de estas cartas lleva el nombre de la ciudad a donde Pablo dirigía la carta, y por lo menos la carta de los Romanos, la carta dirigida a los romanos, se refería a los cristianos que vivían en Roma. O sea, Pablo había fundado una iglesia en Roma y él enviaba esta carta a esos cristianos que hacían parte de esa congregación en Roma. Carta a los Corintios. Corintios era el gerundio de lo que es Corinto. La ciudad realmente se llamaba Corinto, y a los que vivían allí se les decían los corintios, como se Valledupar, los valduparenses o los vallenatos, como algunos dicen por acá. O sea, de acuerdo al nombre de la ciudad, sí se les llamaba a los cristianos que vivían en ella. Por lo menos la ciudad de Galacia, entonces a los cristianos que vivían en Galacia se les llamaba los Gálatas, le decían los Gálatas. Filipos, entonces a los que vivían en Filipos se decían filipenses. Colosas era la ciudad, y a los que vivían en Colosas le decían los colosenses. Entonces por eso cada una de las cartas de Pablo tiene estos nombres: Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, porque eran las ciudades o los sitios en donde Pablo había fundado determinada iglesia, a las cuales él escribía cartas. No todas las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo, no. Hay otras cartas que se llaman cartas generales que fueron escritas por otros apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Matías, fue el que escribió el Evangelio de Judas. Santiago, se cree que era el hermano de sangre de Jesús, en este caso el hijo de María. Se cree que este era Santiago, y que escribió el libro de Santiago. Está también la carta de primera de Pedro, segunda de Pedro, escrita obviamente por el apóstol San Pedro. Entonces estas cartas que no fueron escritas por Pablo se les llama cartas generales. Bien, la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento que fue escrita por este apóstol es la carta al libro de los Romanos. Es la carta de los romanos, los cristianos que vivían en Roma. Esta carta tiene algo muy particular, y es una carta que busca demostrar que la salvación no es por obra, que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Y era que los cristianos que vivían en Roma, ellos creían que aún a pesar de que habían aceptado a Cristo, aún a pesar que habían aceptado el cristianismo, ellos creían que aún debían judaizarse, es decir, cumplir todos los ritos, todas las costumbres de la ley de Moisés. Recordemos que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, significando antes de Cristo y después de Cristo, significando que ya teníamos entrada al lugar santísimo a través de la fe. En otras palabras, significaba así un nuevo tiempo. O
sea, ya pasamos del tiempo de la ley, pasamos al tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, que era todo lo que fue el Antiguo Testamento, las personas eran salvas por sus obras. Es decir, por lo que pudiesen hacer, por cumplir toda esa cantidad de mandamientos y ritos que están establecidos en Levítico, Número, Deuteronomio. La gente es más, hay muchos que creen que los mandamientos de Dios nada más eran los 10 mandamientos. No, eran muchísimos. Falta solamente leer Deuteronomio y Levítico y te das cuenta que había muchas leyes que tenían que cumplir las personas para poder ser salvas según la ley de Moisés, dentro de las cuales los hombres tenían que circuncidarse, es decir, cortarse el prepucio del pene, para confirmar con esto que hacían parte de la religión judía. Entonces había un debate dentro de esta iglesia, había un problema doctrinal, porque algunos cristianos que estaban en Roma decían que se debían judaizar, que se debían circuncidar, mientras que otros decían, no debemos circuncidar porque ahora la salvación no es por obra, sino que es por fe en Cristo Jesús. Por eso esta carta del libro de Romanos busca demostrar a los cristianos que están allí en Roma que ya no es por obra, sino que es por fe. Por eso el versículo central de esta carta lo encontramos en el capítulo 1, versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el autor de forma inmediata nos está demostrando que es a través de la fe, a través de la fe en Cristo Jesús, que somos justificados de nuestros pecados, y que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos justificarnos del pecado. Y en este versículo que yo les acabo de leer también lo leyó posteriormente Martín Lutero, y fue el causante de la reforma protestante. Martín Lutero era un sacerdote y él pensaba, en ese tiempo el papa que había en esa época le pedía a la gente dinero para construir la basílica de San Pedro en Roma, y pedía indulgencias a los cristianos católicos de ese entonces. Y Martín Lutero, pues al leer esto, se dio cuenta de que la salvación no era por obras, que la salvación no era por darle dinero al Papa, que la salvación, que el Papa no podía brindar salvación, porque esa era una falsa doctrina que había en ese entonces, de que aquel que diera para construir la basílica de San Pedro en Roma, su alma saldría del purgatorio y iría al cielo. Entonces, ya a través de este versículo, Martín Lutero se dio cuenta de que no era por obra, sino que era a través de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, de eso trata el libro de Romanos, de demostrar que la salvación es por fe y no por obra. De Primera de Corintios. Antes de explicar esta carta de Primera de Corintios, debemos tener claro que el apóstol Pablo le dedicó a esta iglesia, la iglesia de Corinto, dos cartas atendiendo a los mismos problemas, como cuando a alguien le dan una lección y no aprende la lección, entonces hay que repetirle nuevamente la lección para que pueda entenderla. Entonces hablaremos primeramente de la carta de Primera de Corintios. Esta es una carta, la iglesia de Corinto como tal era una iglesia conflictiva, una iglesia con unos problemas inmorales tremendos, una iglesia llena de dificultades, llena de problemas. Entre los primeros problemas que tenía esta iglesia es que era una iglesia dividida por sus propios líderes. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cleofa, como decir yo soy de Vilma, yo soy de Toiber, yo soy de Franco, yo soy de Marley, y cada quien tenía su rosca dentro de la congregación. Mira, las roscas no son de ahora, las roscas son desde el tiempo de Pablo. Cada quien tenía su rosquita, y esas divisiones hacían de que fuera una iglesia desunida. Ese era el primer problema que tenía la iglesia de Corinto, y lo encontramos en el capítulo, versículo 11, donde el apóstol Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y el apóstol le dice a estos cristianos de esta iglesia, que tanto Apolo, Cefa, Pablo, todos eran colaboradores de Dios, y que por tanto no podía haber esa serie de divisiones dentro de la congregación, dentro de la iglesia. También el apóstol Pablo trata de enseñarle a estos cristianos que la iglesia del Señor no está sostenida en un líder. Hay congregaciones que cimentan las bases de la iglesia en un líder en particular. Y nuestras bases del cristianismo deben estar fundamentadas en Cristo. Muchas veces ponemos la mirada en un líder porque lo admiramos, porque nos parece que predica bonito, porque nos parece que Dios lo usa bastante.
Y muchas veces nos llevamos una decepción tremenda porque nos damos cuenta de que estas personas también le fallan a Dios, que estas personas también cometen errores y que realmente nuestra mirada y nuestro blanco debe estar puesto en Cristo Jesús. El segundo problema que tenía la iglesia de Corinto era que era una iglesia que le gustaba mezclar el cristianismo con la filosofía, el cristianismo con el intelectualismo, el cristianismo con el racionalismo. Como Corinto quedaba en Grecia, a los griegos les gustaba mucho la filosofía. Recordemos que en Grecia fue que surgió la academia, la ciencia surgieron en Grecia. Entonces había un cuestionamiento entre el conocimiento intelectual y la palabra de Dios, tratando de contradecir la palabra de Dios todo el tiempo a través del conocimiento intelectual, tratando de explicar, por ejemplo, cómo se abrió el Mar Rojo desde el punto de vista de la ciencia, cuando sabemos que los milagros del Señor no se pueden explicar por la ciencia, sino que deben ser explicados a través de la fe, entendiendo que el que hace que nuestro Dios no es un Dios natural que se mueve por leyes naturales, sino que es un Dios sobrenatural. Por eso el capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dando a entender que a través de la sabiduría humana, a través del conocimiento humano, nadie podrá ser salvo. Que la única forma en que el hombre puede ser salvo es a través de creer en Cristo Jesús, es a través de la fe, es a través del pacto de la gracia en Cristo Jesús que nosotros podremos llegar a ser salvos. Bien, esos eran los dos primeros problemas que tenía esta congregación. En el capítulo 3 el apóstol Pablo les recalca nuevamente que en realidad todos somos obreros de la viña del Señor, todos somos colaboradores de Cristo. Y gente que dice: no, si yo me voy de la iglesia, ese ministerio se acaba. Si yo me voy de la iglesia, se acaba el grupo de alabanza. Si yo me voy de la iglesia, se acaba el grupo de danza. Si yo me voy de la iglesia, ya la gente no vaya más a esa iglesia porque yo soy el mejor predicador de esa iglesia. Mentira. Usted se puede ir, yo me puedo ir de la iglesia, Señor, que la obra del Señor sigue, porque la obra de Dios está sostenida en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros realmente sostenemos la obra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía muchas veces: siervos inútiles somos nosotros. En el capítulo 5 encontramos un suceso tremendo. En esa iglesia había un hombre que estaba en fornicación, y aparte de eso se acostaba, o sea, estaba en fornicación, pero acostándose con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra se acostaba este tipo. Y lo más tremendo es que los cristianos que estaban en Corinto, para ellos eso era algo normal, para ellos era algo natural. Nadie le decía nada a ese hermano que estaba en pecado, para ellos era de lo más normal. Así cristianos en este tiempo, que las cosas abominables, las cosas pecaminosas, para ellos les parecen normal. Y cuando un cristiano está en ese punto, es un cristiano que está más allá del mundo que de acá de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5 exhorta a esta persona y emite un juicio contra ella. Por eso encontramos en el 5:5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, hubo un juicio, hubo un llamado de atención de parte del apóstol Pablo hacia este cristiano que estaba haciendo lo malo dentro de esa congregación. Le tocó al apóstol Pablo reprenderlo, ya que los que estaban dentro de la iglesia de Corinto, ninguno se atrevía a decir nada, y para ellos eso era algo normal. Bien, por acá en el capítulo 6, versículo 12, encontramos que el apóstol Pablo nos recalca una vez más la necesidad de guardarnos, de conservarnos, de preservarnos para el Señor, de guardar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Y por eso dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces nos da a entender que debemos preservar nuestro cuerpo para el Señor. Dice en el capítulo 6, versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, en esta iglesia, para ellos la fornicación, el adulterio, para ellos eso era algo normal. Entonces el apóstol Pablo les toca mucho la parte de la moralidad para hacerlos reflexionar
y hacerlos volver al buen camino. En el capítulo 7 encontramos otros de los problemas que tenía la iglesia, una iglesia problemática, y había problemas en las parejas casadas. Algunos decían de que si el cristiano, si el esposo era cristiano y la esposa no era cristiana, que debía dejarla, o si viceversa, si la mujer era cristiana y el esposo no era cristiano, que tenía que dejarse hombre. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 le dice, no debes dejarlo. No debes dejarlo porque la mujer cristiana santifica al varón que no lo es. Y de igual manera el hombre cristiano santifica a la mujer que no lo es. Que las parejas en el estado en que fueron llamadas así deben permanecer, porque ¿qué sabemos nosotros si esa persona más adelante se va a convertir? Y entonces van a estar tanto el esposo como la esposa sirviéndole al Señor en la obra de Dios. Habla de otros puntos interesantes, por ejemplo, para los que están casados, y es de que entre parejas no se pueden cortar, como dicen puramente, los servicios, no se pueden negar el uno al otro. Lo dice la palabra del Señor, sino que a no ser por mucho consentimiento de búsqueda de la oración, a no ser que Satanás venga y genere tentación en una de estas dos personas, y entonces sea mucho más complicada la situación. Dice el capítulo 7, versículo 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No os neguéis, dice aquí, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocupados sosegadamente en la oración, volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces encontramos aquí que entre parejas cristianas no se pueden cortar los servicios, lo que dice aquí la palabra del Señor. En el 1 Corintios capítulo 8 encontramos otro problema más que había en esta iglesia era problemática. El otro problema que tenían era que les gustaba comprar cosas sacrificadas a los ídolos. Les gustaba comprar la carne que vendían en el templo la diosa Diana y comérsela. Bien, esta es una iglesia problemática. Algo interesante de esta carta es que en esta carta se explica ampliamente lo que es la cena del Señor. La encontramos en el capítulo 11, versículo 17, y allí encontramos de que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, encontramos que el vino simboliza la sangre del Señor, y que esta cena debe ser, que debemos participar de esta cena no de forma indigna. Porque ¿sabe cuál era el problema que sucedía en esta iglesia? Que la cena del Señor no era así, el pasito chiquitico como nosotros vemos, ni era el vino, sino que ellos hacían una comida grande, y entonces llegaban con ganas de comer. O sea, se volvió un desorden, una iglesia desordenada. Y entonces por eso el apóstol Pablo les llama la atención y les explica nuevamente cómo realmente debe ser la cena del Señor. En el capítulo 12 toca un tema importante que nos interesa mucho a nosotros los cristianos, y es los dones del Espíritu Santo. Sabemos que hay diversos dones, como hablar en lengua, el don de ciencia, dones de sanidad, don de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Lo encontramos en el capítulo 12, versículo del 7 al 11. Dice, pero aunque son diversos dones, todos estos dones, quien los da es el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 14 el apóstol Pablo le dedica casi todo un capítulo que es el hablar en lengua. ¿Y sabe por qué le dedicó todo un capítulo? Porque aunque en esa iglesia había muchas personas que por sí tenían el don de hablar en lengua, pero eso se formaba una algarabía, todo el mundo hablando en lengua, y eso hasta el punto de que eso fastidiaba tanto. Yo me imagino un salón encerrado y todo el mundo hablando en lengua, hasta el punto que nadie entendía qué era lo que hablaba el otro. Porque cuando la persona que habla en lengua solamente lo entiende esa persona y Dios, entonces les habla que de nada servía que se hablase en público, bueno, que todo el mundo hablara en lengua en público, si en realidad no había quien interpretase las lenguas. Entonces está el don de hablar en lengua, pero también está el don de interpretación de lengua. Entonces es necesario que haya alguien que hable en lengua, sí, porque bueno, Dios, el Espíritu Santo usa a esta persona hablando en lengua, pero también debe haber alguien que interprete esa lengua. Y en el capítulo 15 encontramos lo que es
una de las doctrinas más fuertes y más importantes del cristianismo, y es la doctrina de la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo explica cómo será la resurrección de los muertos durante el arrebatamiento de la iglesia. Nos dice que seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. ¿Sabía usted que una de las doctrinas más fuertes del cristianismo en los tiempos del apóstol Pablo era esta? Era la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Hoy desafortunadamente algunas congregaciones cristianas ya no quieren predicar de que Cristo viene, ya no quieren hablar del arrebatamiento de la iglesia, ya no quieren hablar de la resurrección de los muertos, pero el apóstol Pablo nos los enseña en este capítulo de que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el Señor cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dando a entender que un día usted y yo resucitaremos, así como Cristo resucitó entre los muertos. Nosotros un día, si no ha venido Cristo Jesús, el día que Él venga, nosotros resucitaremos e iremos con Él en las nubes en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, eso en cuanto a la iglesia la iglesia de Corinto, y en cuanto a lo que es la carta de 1 Corintios. En cuanto a lo que es la carta de 2 Corintios, pues recordemos que Pablo escribió dos cartas, primera y segunda. Pues en 2 Corintios es una exhortación, un recuento de las exhortaciones de la primera carta. La iglesia de Corinto siguió con los mismos problemas, por eso en el capítulo encontramos de que Pablo nuevamente empieza a contarle su ministerio, porque algunos en esa iglesia no creían en el ministerio de Pablo. Él empieza a defender su ministerio y de cómo él se hizo apóstol. Nuevamente en el capítulo 3 empieza a recordarle a ellos de que ya no hacemos parte del viejo pacto de la ley, sino que somos parte del pacto de la gracia en Cristo Jesús, que ya la salvación no es por obras, sino que es por fe, que no debemos judaizarnos, sino que ahora nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 7, donde nos habla de vivir por fe. También el capítulo 5 nos muestra también el apóstol Pablo lo que ya hacemos parte de lo que es el misterio de la reconciliación, porque nuestra labor es reconciliar a los hombres con Dios, es llevar ese mensaje del evangelio con el objetivo de que el pecador se arrepienta y sea conducido a Dios. Bien, eso en cuanto a lo que es la carta de 2 Corintios. Esta es una carta que, bueno, el apóstol Pablo aquí trata de solucionar los mismos problemas que había en la primera carta, problemas de inmoralidad, problemas de división de la iglesia. En lo que es en el capítulo 12 encontramos lo que es el aguijón en la carne que tenía el apóstol San Pablo. Se cree que el apóstol Pablo tenía alguna especie de enfermedad, que aunque él había pedido a Dios que lo sanara, Dios no había deseado sanarlo, no había querido sanarlo, con el objetivo de tratar su carácter. Entramos lo que es la carta de Gálatas. Recordemos que el nombre Gálatas viene de la ciudad de Galacia. Galacia era la ciudad, y a los cristianos que vivían allí le llamaban los Gálatas. Esta iglesia tenía también múltiples problemas como la iglesia de Corinto. El primer problema que tenían era de que habían dejado introducido dentro de la iglesia falsos maestros, doctrinas erradas, doctrinas equivocadas, y esto estaba confundiendo a los cristianos que pertenecían a esta congregación. Por eso en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, dando a entender de que habían entrado falsos maestros, y el apóstol les dice que ni aun si un ángel del cielo viniera a enseñarnos otro evangelio distinto le creamos, sino que es porque ese ángel ciertamente es anatema, es maldito. La palabra anatema significa maldito.
Bueno, la carta de Gálatas, en esta carta el apóstol Pablo nuevamente empieza a defender su ministerio, porque algunas personas que estaban allí no creían en el ministerio de Pablo, no consideraban de que Pablo realmente fuese un apóstol, y entonces él empieza a defender. También en el capítulo 3 del versículo 19 y parte del capítulo 4 encontramos a Pablo nuevamente enseñando de que la salvación no es por obra, sino que es por ley, porque estos falsos maestros habían introducido la creencia de que los cristianos que vivían en Galacia debían judaizarse, debían convertirse nuevamente al judaísmo, y el apóstol Pablo empieza a explicarle que eso no es así, que ya no hay necesidad de convertirse al judaísmo, sino de que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Hace una comparación, una alegoría entre lo que fue Sara y Agar. Recordemos que Agar era la esclava, que Agar representa el pacto de la ley y Sara representa el pacto de la gracia, que ya no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino que estamos bajo la libertad de la gracia, pero que esta libertad no puede ser excusa para que nosotros pequemos. Otro aspecto importante que está dentro de este libro es la explicación de lo que son las obras de la carne, o el fruto de la carne y el fruto del espíritu, y lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 16 y parte del capítulo 6. Encontramos sobre lo que es la obra de la carne y la obra del espíritu. Encontramos que las obras de la carne son, dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, homicidio, mientras que las obras del espíritu son amor. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, y que contra estas cosas no hay ley, dando a entender que como cristianos debemos dar abundante fruto, pero fruto del espíritu, no fruto de la carne. Pasamos a la carta de Efesios. La carta de Efesios es una de las cartas más bonitas que hay en el Nuevo Testamento, porque es una carta que nos ubica en nuestra identidad en Cristo, nos recuerda el beneficio que hemos recibido por causa de Cristo, de que Él haya muerto en la cruz. Y esta carta comienza diciéndote en el capítulo 1, versículo 3, de que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, que nos hizo coherederos, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Dios ha tenido un plan perfecto con nosotros, que nos predestinó. Y eso me parece a mí algo hermoso, algo extraordinario, y es una carta que es motivadora. Es una carta donde, bueno, en las otras cartas, lo que fue Corintios, lo que fue Gálatas, lo que, bueno, está Romanos, son cartas donde el apóstol Pablo exhorta bastante a la iglesia. No, es una carta más bien como de motivación, de hacernos ver de que Dios tiene un propósito con nosotros, que fuimos salvos por su gracia en el capítulo 2, que Él nos reconcilió, que Cristo nos reconcilió en la cruz con nuestro Padre, después de que nosotros estábamos alejados, engañados por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Él nos reconcilió. Y también muestra también esta carta que en nosotros debe haber una unidad como iglesia, que no debe haber ese tipo de divisiones. Lo encontramos en el capítulo 4, que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un mismo sentir, nosotros como congregación debemos estar unos a los otros en un mismo sentir, unidos, entendiendo de que Cristo quiere que su iglesia esté unida para poder cumplir ese propósito. Nos habla de la nueva vida en Cristo, que es una vida alejada del pecado, es una vida llena de la búsqueda del Espíritu Santo. Y también nos menciona en el capítulo 5 que somos hijos de luz, que ya no somos hijos de las tinieblas, no podemos seguir en la oscuridad del mundo, sino que ahora somos hijos de Dios y por tanto somos hijos de luz. En el capítulo 6 encontramos, en el 6 versículo 10, encontramos uno de los textos más famosos de este libro, que es la armadura de Dios, en donde se nos habla que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, que no es contra las personas, sino contra lo que está dentro de las personas, y que tenemos unas armas espirituales que son la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio, la coraza de justicia, y que estas armas tienen que estar en la vida del cristiano precisamente para poder vencer los dardos de fuego del maligno y de esta manera estar firmes. Bien, estas son las cartas que quise enseñarles, compartirles a ustedes. Hay otras cartas de Pablo, estas no son las únicas, y a cada uno de ustedes les tocó una carta que debo explicar a través de un video. El objetivo es que por lo menos, desafortunadamente pues estas clases son cortas, pero el objetivo es que ustedes
por lo menos puedan profundizar, así sea una carta del apóstol Pablo, y puedan leerla a profundidad y la puedan explicar a través de ese video que van a realizar. Coméntenme este video, denle me gusta allí a mi canal de YouTube. Les amo grandemente, les quiero y se les extraña. Dios les bendiga y bueno, Cristo les ama. Bendiciones a todos.